Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a estar junto con Iván, que es nuestro especialista de todo lo que tiene que ver con Autodesk, revisando de cómo gestionar eficazmente tus licencias. Quisiéramos que si tienen alguna duda, lo pongan por favor en el chat. Nuestro especialista está muy capacitado para resolver cualquier inquietud que ustedes tengan. La idea también es que ustedes puedan identificar si están correctamente licenciados, si es que necesitan algún otro tipo de licencia para solventar cualquier inconveniente que puedan llegar a tener ahora, es que ustedes puedan evitar cualquier tipo de compliance con la marca. Entonces, le doy la bienvenida a Iván, quien estará a cargo de esta sesión. Bienvenido, Iván, él nos acompaña desde Colombia y cualquier duda, como digo, dentro del chat estamos a las órdenes. Bienvenido, Iván. Gracias, Carla. Buen día para todos. Es un gusto que nos puedan acompañar. Soy Iván Raketa, soy ingeniero mecánico, especialista técnico de Autodesk para licencias online. El objetivo de esta sesión y de este pequeño espacio en el que nos reunimos es explicar un poco el modelo comercial que tiene actualmente Autodesk y hablar sobre cómo llevar una buena gestión y administración de licencias sin tener que llegar a caer en procesos de license compliance y explicar más o menos cómo son estos procesos, cómo se resuelven y cómo se llevan. Bien. Entonces, iniciando, es importante conocer pues cómo es el modelo comercial actualmente de Autodesk. Recordemos que ya desde el 2016 más o menos, Autodesk cambió su modelo de negocio de venta perpetua a modelo de suscripción. En ese modelo de suscripción, el beneficio es que los usuarios ya no van a tener que tener un licenciamiento atado a un computador o a un número de serie, sino que ya es un licenciamiento pensado y basado propiamente para usuarios. Entonces, permite esa flexibilidad de que puedan moverse y llevar sus licencias a cualquier lugar sin necesidad de estar dependiendo de una computadora. Adicionalmente, hace alrededor de año y medio, 2 años, Autodesk ha venido lanzando un nuevo modelo de negocio que se llama Flex. Flex, digamos que ya es un servicio en el cual uno adquiere una bolsa de créditos virtuales o tokens, como se llaman, y lo que hace es, con esta bolsa de tokens, pagar cierta cantidad de estos créditos digitales para poder utilizar algún software en particular por un periodo de 24 horas específicamente. Bien, entonces tenemos estos dos modelos de negocio. Hablando de plazos de suscripción, entonces tenemos lo que es plazo diario, va atado propiamente al modelo de negocio de Flex, donde lo que yo hago es pagar por el uso de 24 horas de ese licenciamiento. Ahorita más adelante hablaremos un poco más a detalle sobre esta metodología. Y tenemos lo que son las suscripciones que vienen en periodos mensual, anual o trianual. Aquí algo importante para dejar en claro es que las suscripciones mensuales solo se pueden adquirir directamente en la página oficial de Autodesk. Los canales y partners asociados a la marca solo pueden ofrecer suscripciones anuales o trianuales. Bien. Entonces, nuevamente aquí tenemos dos formas de adquirir licenciamiento directamente con Autodesk. Una a través de la página oficial donde ingresamos, nos logueamos, buscamos el software que queremos y pagamos con una tarjeta de crédito o débito para adquirir este servicio. El otro modo, y digamos que el más común y el más utilizado, es a través de un socio autorizado de Autodesk. Los beneficios que ofrecen los partners es que los precios son más competitivos que los que se encuentran en la página oficial de Autodesk. Adicionalmente, un partner no solo les va a ofrecer a ustedes el licenciamiento, sino que también les va a ofrecer servicios de implementación y adopción para que ustedes puedan integrar de manera rápida y estratégica estas inversiones, este software que están adquiriendo, y ese retorno de la inversión sea mucho más efectivo. Y hay algunos partners también que les pueden ofrecer un hardware o soluciones ya específicas para complementar todo el paquete que ustedes están adquiriendo. Es importante aquí aclarar que a medida que el software va avanzando, pues va requiriendo capacidades de máquina y de equipos mucho más robustas. Entonces, hay que tener esa relación entre
ok, estoy adquiriendo un software de calidad, un software innovador de vanguardia, pero también necesito un computador que pueda correrlo sin problema y que me garantice que voy a poder trabajar de manera fluida. Bien, dentro de los beneficios que obtienen los usuarios que adquieren licenciamiento por suscripción, está primeramente el tema de que la licencia se asigna por usuario y no está atada a un computador o a un equipo como anteriormente se conocía cuando se manejaba licenciamiento perpetuo, que había un número de serial, una clave y uno asociaba esa información al computador donde instalaba la licencia. A día de hoy ya no. A día de hoy uno puede instalar la licencia en hasta 3 equipos diferentes y basta simplemente con acceder al software a través de unas credenciales de Autodesk que son el correo electrónico y la contraseña que están asociadas a la licencia para que yo me pueda loguear y trabajar directamente con este software. Entonces me garantiza esa flexibilidad de trabajar en diferentes locaciones con el mismo software sin tener que estar dependiendo del computador. Asimismo, la suscripción te garantiza que siempre vamos a tener acceso a la versión más reciente del software. En este momento estamos en la versión 2026, pero si por algún proyecto o por algún requerimiento en particular necesitamos utilizar alguna versión previa, pues tenemos a disposición los instaladores de las 3 versiones inmediatamente anteriores. Es decir, que en este momento si ingresamos a la consola, vamos a poder descargar no solo la versión 2026, sino también la versión 2025, 2024 o 2023. Bien. El tema de seguridad también es importante aquí con la suscripción porque les permite que cada vez que se vaya a acceder a la consola para instalar, para asignar licencias o para hacer cualquier tipo de gestión, hay una seguridad de doble autenticación que se puede configurar directamente con el correo electrónico o con una aplicación móvil de su dispositivo celular para que sea mucho más rápido. Durante el periodo de la suscripción, ustedes tienen todo el derecho de reasignar la licencia a los usuarios que necesiten. Es decir, si el día yo adquiero la licencia por todo este año y en unos 3 meses, yo ya no voy a utilizar la licencia, sino que voy a salir de vacaciones o me retiro de la empresa, pues el administrador de mi empresa puede reasignar la licencia que yo tenía a esa nueva persona que me va a reemplazar durante ese periodo que yo ya no voy a estar. Entonces tiene esa flexibilidad de que se puede reasignar en cualquier momento para que siempre la licencia se esté utilizando y se le esté sacando ese provecho a esa inversión que se está realizando. Una pregunta muy común que nos hacen los clientes es, ok, yo adquiero mi licenciamiento ya sea en Colombia o en Ecuador y quiero o tengo que hacer un viaje de negocios a Estados Unidos o a Europa, ¿puedo trabajar allá con mi licencia de Autodesk? Y aquí digamos que hay que hacer una aclaración. Autodesk tiene una lista de países que tienen derecho de uso global. ¿Qué quiere decir eso? Que estos países, las personas que adquieran licenciamiento dentro de estos países, van a poder utilizar el software sin ninguna restricción ni ningún límite de tiempo en cualquier país del mundo durante el periodo que dura su suscripción. Entonces aquí en el mapita que vemos ahí en la parte izquierda, los que están resaltados en azul son los países que actualmente tienen ese derecho de uso global. En el caso de nosotros, que es prácticamente toda Latinoamérica, cuando adquirimos licenciamiento y tenemos que viajar a un país como Estados Unidos o a un país de Europa, tenemos el beneficio de usar la licencia por un periodo de hasta 90 días eh, por el periodo de la suscripción. Es decir, si yo adquiero la licencia en Ecuador y voy a viajar temporalmente a Italia, pues puedo utilizar el licenciamiento en un plazo máximo de 90 días. Después de ese periodo, pues yo ya no podría utilizar más la licencia ya, sino que tendría que o adquirir un licenciamiento o, eh, o dejar de utilizarla ya en el tiempo que me quede de estadía. Bien. Asimismo, si yo la adquiero en Ecuador y voy a ir a trabajar a Colombia, ahí ya no hay límite de tiempo, porque como ambos son países que no tienen derecho de uso global, pues podemos utilizar la licencia sin ningún problema en esos países. Bien. Hablando entonces del otro modelo de negocio que les mencionaba, que es Flex. Básicamente aquí es adquirir, ya no se compra software, sino que se compra es una bolsa de tokens, que como les digo son monedas o créditos digitales virtuales. Adquiero esa bolsa y lo que hago es que durante el periodo de gracia, que es un año, que me dura esa cantidad de tokens, utilizarla para estar comprando a diario los software que yo voy a utilizar. Entonces, dependiendo, cuando yo adquirir las bolsas, tengo tres opciones.
una bolsa de 100 tokens, una bolsa de 500 tokens, o si requiero más tokens, pues ya hago una bolsa personalizada y ahí en la plataforma me calcula el costo de esa bolsa de tokens. Nuevamente, esto solo se adquiere a través de la página oficial de Autodesk. Ningún partner o canal asociado actualmente puede ofrecer esta venta de tokens. Una vez yo adquiero los tokens, entonces ya simplemente el usuario que vaya a utilizar algún día AutoCAD o Revit o Inventor, cualquier software del que necesitemos, paga una cantidad de tokens para que pueda habilitársele ese servicio por 24 horas. Algo importante aquí, cuando vamos a hacer la compra de los tokens, Autodesk dispone de una calculadora, que es la que estamos viendo ahí en la parte inferior derecha, donde me dice que dependiendo la cantidad de días de uso por mes, para el software en particular que voy a utilizar, pues él me dice si es más rentable pasarme a un modelo de suscripción o si realmente vale la pena trabajar con este modo de flex. Bien, el número mágico aquí es 8, es decir, que si yo o el usuario que va a utilizar AutoCAD en este caso, lo va a utilizar por más de 8 o más de 8 días al mes, pues le sale mucho más rentable a ustedes adquirir una suscripción que trabajar bajo esta metodología de Flex. Bien, aquí para que se lleven una idea, estos son los costos de tokens de los principales software que se manejan en la industria. AutoCAD alrededor de 7 tokens, lo que se traduce en $21 el día. Revit 10 tokens, lo que se traduce en $30 al día. Y Inventor 8 tokens, lo que se traduce en $24 al día. El ejemplo más común es si María, que es una usuaria y que tiene ya asociada una bolsa de tokens, abre el AutoCAD y trabaja en un horario laboral de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pues digamos, cuando ella hace el pago, son las 7 de la mañana, pues se les cuentan esos 7 tokens. Sin embargo, si ella al otro día va a volver a trabajar, a las 7 de la mañana del otro día tienen que volver a hacer un pago porque las 24 horas son de corrido, son 24 horas normales, no tiene que ver con que sean 24 horas de uso continuo del software. Entonces, al otro día, a las 7 de la mañana, si va a volver a utilizar el software en su segundo día laboral, pues va a volver a tener que hacer ese pago. Bien. Vale, Autodesk también ofrece el beneficio a los usuarios y a todos los que quieran trabajar con este software de poder utilizar versiones de prueba. Las versiones de prueba son básicamente instaladores que tienen todas las características del software comercial, pero que están limitadas a un periodo de 30 días. Durante estos 30 días, ustedes o cualquier usuario de su empresa autorizado va a poder utilizar el software, va a poder revisar capacidades, funcionalidades, herramientas, etcétera, pero es importante aquí aclarar de que esto es solamente para fines de evaluación. No en esos 30 días de vigencia de la versión trial, ustedes no deberían utilizar el software para fines comerciales o fines lucrativos. Bien, si Autodesk se llega a dar cuenta de algo así, pues les puede llegar un proceso de license compliance y pueden ser multados por hacer esta mala práctica. Bien, si ustedes durante estos 30 días deciden adquirir la licencia ya comercial, la compran, pues no es necesario que tengan que desinstalar el software. Automáticamente, cuando ustedes adquieren la licencia comercial, ustedes pueden entrar al software y validar en la sección de Manage License de que su licencia aquí ya cambia de trial a una versión comercial. Bien, si ese cambio no se ve automático, entonces ahí es donde pueden contactarnos para nosotros explicarles cómo se asigna la licencia y de que efectivamente ya el trial se convierta en una versión comercial y que sea trabajable para sus proyectos. Esto cuando hablamos de software on-premise, es decir, Inventor, Revit, cualquier software que se instala directamente en el equipo. Ahora, cuando hablamos de servicios en la nube, como puede ser Autodesk Construction Cloud o Fusion, si tenemos y trabajamos previamente con una versión trial para entender la interfaz, para validar funcionalidades, etcétera, y queremos que esa información y todo lo que ya hemos configurado en esa versión trial se migre directamente a la versión comercial que acabamos de adquirir, simplemente al momento de hacer la adquisición de la licencia, la plataforma de la nube en la que esté trabajando, por ejemplo Autodesk Construction Cloud, me va a permitir, me va a habilitar esa sección que me dice, quiere convertir esta versión trial, este espacio que usted ya configuró en su versión comercial y simplemente le doy en el botón de convertir y ya automáticamente todo lo que yo ya tenía configurado en mi versión trial para ese espacio en la nube
se me convierte o se me migra como la versión oficial y la versión comercial de trabajo. Bien, también Autodesk ofrece software educativo para ya sea estudiantes, profesores o instituciones de formación. Eh, Ellos van a tener el acceso al software también completo, con todas sus funcionalidades, no está limitado. Lo único es que para poder adquirir o para poder utilizar software educativo, deben entrar a la página oficial de Autodesk, diligenciar un formulario donde especifican cuál es la institución en la que trabajan, para qué van a utilizar la licencia, información que demuestre que realmente son o estudiantes o profesores. Y una vez Autodesk estudia todo eso, pues les habilita el licenciamiento educativo por un periodo de 1 año. Una vez vence este periodo, ellos deben volver a hacer ese proceso de llenar el formulario, de inscribirse para que les vuelvan a habilitar el servicio. Algo importante aquí, y es que y a veces pasa en ciertas universidades, es que el software educativo es exclusivamente para formación y educación. No lo pueden utilizar en proyectos o en servicios que generen una retribución monetaria a la institución educativa. Bien, lo mismo para las empresas. Las empresas que contratan practicantes o pasantes no pueden permitir que ellos utilicen el software educativo en sus instalaciones porque Autodesk detecta que entonces están utilizando software educativo para fines comerciales y nuevamente les puede llegar un proceso de license compliance. Bien, entonces ya hablando propiamente de cómo se hace la administración de licencias una vez ya se han adquirido. Cuando ustedes adquieren licenciamiento, les llega un primer correo directamente a Autodesk donde les confirma la orden de compra. Aquí importante para revisar, les muestra cuál es ese número de contrato que ustedes adquieren directamente con Autodesk, que no es ni con el canal ni con el mayorista, sino que este contrato es 1 a 1 directo con Autodesk. Les aparece la información de fecha de inicio de su suscripción y fecha de finalización, quién se los distribuyó y más abajo les aparecerá pues la cantidad de puestos y el software en particular que han adquirido. Asimismo, les enviarán lo que es un certificado de licencia. En el certificado de licencia lo que ustedes tienen que validar importante es que el producto sea efectivamente el que ustedes adquirieron, que la cantidad de puestos son los que ustedes compraron y los que necesitan. Y lo más importante aquí, esto que se dice correo electrónico del contacto. Este correo electrónico es el que se conoce como administrador principal de las licencias y es quien va a entrar a la consola de administración, hacer todo el proceso de asignación de las licencias a los diferentes usuarios de la compañía. Ya ahorita miramos cómo es ese proceso desde la consola. Y también les va a llegar un resumen del contrato. En el resumen lo que les aparece es nuevamente ese número de contrato que tienen ustedes directamente con Autodesk y los productos y la cantidad de puestos que están asociados a ese contrato en particular. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la consola, a explicar un poco cómo se hace la gestión de licenciamiento desde esta interfaz. Para acceder a la consola se puede hacer de dos métodos. Entrando a la página oficial de Autodesk y en la parte superior derecha está como el icono de iniciar sesión y desde ahí podemos acceder a la consola o entrando directamente a este link, manage.autodesk.com. Bien, entonces una vez entramos a ese link, nos va a dirigir a la interfaz de la consola. Aquí nuevamente, como les digo, en un principio, quien tiene acceso a esta consola y a toda la información de las licencias que han adquirido es el administrador principal, que es ese correo electrónico que aparece en el certificado de licencia que les acabé de mostrar. Bien, entonces, en este caso, la consola de administración está, digamos que estructurada por ventanas o por secciones principales y dentro de cada sección hay unas subcategorías. La primera sección, bueno, todas las secciones principales las vamos a encontrar aquí en esta franja negra de la parte superior. En un principio nos envía a la sección de inicio, donde tenemos es un resumen general de nuestra cuenta, la cantidad de puestos que tenemos en total disponibles, la cantidad de usuarios que hay en nuestro listado de trabajadores y si tenemos casos o no de soporte abierto. Ahorita hablamos de estos casos de soporte. Luego pasamos a la sección de productos y servicios, que es donde ya aparece aquí toda la información y todo el desplegado de los productos que ustedes tienen a disposición para utilizar. Recuerden que Autodesk desde el 2016 también
lo que hizo fue crear unos paquetes que se llaman colecciones industriales. Cuando ustedes adquieren una colección industrial, ya sea la AS Collection, la PDM Collection o la MIM Collection, estas colecciones pues tienen una cantidad de software incluidos, alrededor de 20, 22. Aquí ustedes cuando entran a productos y servicios van a ver todos esos software ya digamos que listados y disponibles para instalar cualquiera de ellos. Dense cuenta que para la mayoría, si no es que para todos los software, ustedes antes de darle en el botón de instalar pueden hacer aquí una preconfiguración. Esa preconfiguración es elegir qué versión del software van a instalar. Como les decía, está siempre la más reciente, pero también tienen acceso a las 3 versiones inmediatamente anteriores. Van a poder definir cuál es el sistema operativo en el que lo van a instalar. La mayoría está para Windows, pero hay ciertos programas, por ejemplo AutoCAD LT, que están disponibles también para servicios de Mac. Y también lo que es el paquete de idioma. Algunos tienen el paquete de idioma español disponible, hay otros que no, entonces generalmente lo que se hace es trabajarlo en inglés. Una vez se configura eso, simplemente es darle aquí en el botón de instalar y automáticamente se inicia la descarga del ejecutable para instalar ese software en particular aquí en nuestro computador. Esto se hace uno a uno. Si lo que queremos es hacer una instalación masiva de varios programas al mismo tiempo, entonces venimos aquí a esta subcategoría que se llama instalación personalizada. Aquí lo que hacemos es crear paquetes. Aquí lo que hacemos es crear paquetes de instalación, donde al momento de crear un paquete yo defino cuáles son los software que voy a incluir en ese paquete. Puedo seleccionar varios. Dense cuenta que cuando selecciono cada uno de ellos, me habilita aquí esta ventana a la derecha, donde hago la misma configuración que les mostraba si quiero instalar la versión más reciente o una versión específica de ese software, el paquete de idioma, y así voy seleccionando uno a uno hasta darle ya siguiente y aquí configuro entonces la ruta de instalación. Una vez yo configuro la ruta de instalación, le doy descargar y se me descarga ese ejecutable que me va a instalar todo este paquete que he configurado previamente. Entonces eso me agiliza trabajo si yo tengo que instalar varios programas en diferentes equipos. Bien. Volviendo aquí a productos y servicios, también está la subcategoría de actualizaciones de productos. Aquí en actualizaciones, esto es muy importante saberlo porque muchas veces, o bueno, continuamente Autodesk va lanzando parches de actualización de cada software y estos parches lo que hacen es que el software siempre se mantenga fluido y corrija cualquier tipo de error que pueda estar presentando o algún bug. Entonces, si yo considero que mi software está presentando algún problema, puedo venir aquí a la sección de actualizaciones de productos y buscar la actualización más reciente para ese software y esa versión en la que estoy trabajando. Simplemente es buscarla, descargarla e instalarla. Asimismo, aquí en esta sección vamos a encontrar lo que se conocen como plugins. ¿Qué son los plugins? Cuando uno instala un software, digamos que el software se descarga en su versión más estándar y nativa, pero hay desarrollos propios de Autodesk donde se agregan funcionalidades o herramientas adicionales que permiten que el software sea mucho más potente. Esos son los plugins y los plugins no se instalan automáticamente con el software, sino que uno viene y los instala de acuerdo a sus necesidades. Entonces, eso que se conoce aquí como módulos de extensión es donde yo puedo venir y buscar, por ejemplo, para el tema de Revit, aquí podría buscar algún plugin para análisis específicos energéticos. Vengo, lo busco, le doy descargar y ya lo puedo utilizar y se instala directamente en la interfaz principal del software. Y por último, también la parte de los paquetes de idiomas. Si yo necesito tener o quiero tener algún software en particular en los dos idiomas, tanto en inglés como en español, cuando yo lo instalo, pues está en un idioma específico, pero si yo quiero tenerlo en el otro idioma, no tengo que volver a hacer el proceso de instalar todo el software de cero y que me consuma más espacio en el disco, sino que vengo y descargo propiamente lo que es el paquete de idioma, que pesa alrededor de 8 a 20 megabytes. Entonces, no es tan pesado, es mucho más liviano y me da esa flexibilidad de tener el software en los dos idiomas que yo requiera. Bien, esto en cuanto a toda la parte de productos y servicios, de instalaciones, de configuraciones, etcétera. Ahora, ¿cómo se hace la administración de las licencias para asignárselas a los diferentes usuarios? Aquí algo importante para resaltar es que estas secciones de administración de usuarios, de facturación y pedidos, de informes, soporte y configuración,
Todas estas están disponibles únicamente para el administrador principal o para los administradores secundarios. Entonces, hablemos un poco de los roles. Como les decía, el correo electrónico que aparece en el certificado de licencia es el que se convierte como administrador principal. Administrador principal solo puede haber uno en toda la compañía. Sin embargo, se pueden configurar y se pueden crear usuarios que tengan un rol de administrador secundario. Y administradores secundarios sí puede haber la cantidad que ustedes necesiten, no hay un límite. Los administradores secundarios van a tener los mismos roles, los mismos permisos y las mismas funcionalidades que estamos viendo aquí para el administrador principal. Lo que permite esto es que la administración y la gestión de las licencias no dependa solo de una persona, sino que esa persona pueda delegar a otros usuarios para que puedan apoyarlo en ese proceso de gestión. ¿Cómo se configura? Bueno, primeramente, ¿cómo se invita a un usuario aquí a su listado de personas? Básicamente es entrar aquí al botón de invitar usuarios. Aquí asocian el nombre y el apellido del trabajador y lo más importante es el correo electrónico, que se desea que sea el correo electrónico corporativo para que la persona pues tenga acceso netamente cuando esté trabajando. Listo, asocian ahí, le dan enviar invitación y automáticamente queda creado aquí en este listado. Queda creado inicialmente con un rol de usuario. Ustedes entran al perfil de la persona y aquí le dan en el botón cambiar función. Si lo que quieren es convertirlo en administrador secundario. ¿Listo? Si ustedes trabajan con proveedores, con contratistas y les van a asociar o les van a hacer préstamo de un licenciamiento mientras dura ese proyecto, mientras ejecutan esa labor, lo ideal es que lo conviertan en un usuario externo para que después de que acabe ese proyecto ustedes sepan que esa persona pues no hace parte de la compañía, que era simplemente un contrato de obra-labor y les retiren el licenciamiento de manera práctica. Bien. Cualquier usuario, administrador, una vez ya está creado aquí en el sistema, ustedes pueden venir aquí, entrar a su perfil y asignar cualquiera de las licencias que ustedes tienen disponibles para ellos. Dense cuenta que aquí cuando voy a asignar alguna licencia, antes de darle en el botón asignar, aquí el sistema me muestra la cantidad de puestos que tengo disponibles para asignar. Si no llego a tener puestos, aquí me va a aparecer en rojo y me va a aparecer 0 disponibles y significa el botón de asignar no va a estar disponible para seleccionarlo. Entonces significa que va a tener que adquirir más licenciamiento para poder utilizar, para que esa otra persona pueda utilizar el software. Algo importante aquí al momento de la asignación, y es una mejora muy interesante que ha tenido Autodesk en el último año. Y es que cuando yo tengo diferentes contratos, puedo tener en 3 contratos varios puestos de AutoCAD regados. Cuando yo asignaba, aquí por defecto se asignaba por grupo. ¿Qué significa que se asignara por grupo? Que él lo que hacía era unificar toda la cantidad de puestos que tenían los diferentes contratos. Entonces, volviendo al ejemplo, si tenía 3 contratos y en cada contrato tenía de a 2 puestos de AutoCAD, lo que hacía es él sumarme todos los puestos, que me daba un total de 6, y asignar cualquiera de esos puestos a la persona. Entonces yo perdía la trazabilidad de saber esa persona con qué licencia, de qué contrato estaba trabajando. Y al momento de hacer alguna renovación o algo, era importante para mí como administrador saber si esa persona estaba trabajando con el contrato 1, con el contrato 2 o con el contrato 3. En ese orden, lo que hizo Autodesk fue habilitar este nuevo modo de asignación que es ID Subscription. Este ID ustedes lo encuentran propiamente en el resumen de contrato que les mostraba, que les llega directamente al correo electrónico. Ahí aparece cuál es el ID de la suscripción y ahí ustedes lo relacionan con el contrato. Entonces ya ustedes cuando le asignan a una persona bajo esta metodología, ya saben que si ese contrato se llega a vencer, solamente le va a afectar o le va a quitar la licencia al usuario que lo tenía asignado. No va a afectar el trabajo de las demás personas. Bien, entonces esto garantiza trazabilidad y seguimiento. En cualquier momento durante el periodo que dura la suscripción, ustedes pueden venir, buscar algún usuario que ya no vaya a utilizar ese software y darle en el botón de anular asignación para liberar ese puesto y reasignárselo a otro usuario en particular. Bien, la administración o la asignación la podemos hacer de este modo, como vemos, por usuario, o también lo podemos hacer de manera más rápida por producto.
donde yo aquí lo que hago es entrar al software en particular, hablemos por ejemplo de la colección, que tengo 100 puestos disponibles, aquí yo puedo venir y decir, listo, la colección me quedan 98 puestos, voy a empezar a asignar diferentes usuarios y empiezo aquí a seleccionar todos los usuarios que van a utilizar la colección. Bien, tengo esas dos formas prácticas de asignar. Ahora yendo a la sección de facturación y pedidos, aquí la subcategoría que realmente me muestra información es la de suscripciones y contratos. Las demás me van a aparecer en blanco porque esto solo muestra información cuando yo adquiero licenciamiento directamente desde la página de Autodesk. Si yo lo adquiero a través de un partner o un canal autorizado, solo voy a tener, digamos que, información en esta sección de suscripciones y contratos, ¿vale? Aquí entonces lo que puedo hacer es control y seguimiento de cuántas licencias tengo, cuándo caducan para poder hacer una renovación a tiempo sin ningún problema y entender cuál es el número de contrato que está atado a ese producto. ¿Listo? En caso de que no tenga a la mano el certificado de licencia o el resumen del contrato, pues puedo venir a ver esa información aquí directamente desde la consola. La otra sección interesante es el tema de informes, porque ustedes como administradores, ya sea principal o secundario, pueden venir aquí a la sección de informes, propiamente a informes de uso, y validar qué tan buen uso le están dando los usuarios al licenciamiento que ustedes han asignado para ellos. Dense cuenta que primero aquí me aparece como un resumen en general. Aquí ya hace la clasificación de si voy a evaluar suscripciones o si yo trabajo en modo Flex, también puedo hacer ese seguimiento y ese control de cómo se están utilizando los tokens. Pero yo aquí también puedo venir y configurar cuál es ese tiempo de evaluación que voy a validar. Por defecto están los últimos 3 meses, desde la fecha actual hasta 3 meses atrás, pero yo podría venir y seleccionar que quiero, por ejemplo, evaluar qué tanto uso le han dado a los usuarios en este año 2026. Entonces yo configuro aquí las fechas, le doy a aplicar y la información que me va a mostrar aquí en la tabla inferior va a estar atada solo a este periodo de evaluación. ¿Listo? Entonces en esta tabla me va a mostrar los usuarios, el producto que tiene asignado cada usuario, la versión en la que están o que tienen instalada y en la que están trabajando, y me va a mostrar de este periodo que yo estoy seleccionando cuántos días de uso ha entrado la persona a trabajar el software. Sobre esto pues me genera un promedio mensual y ya con esto yo puedo saber si esa persona realmente le está sacando provecho a la licencia o si realmente no vale la pena que él tenga una licencia asignada y más bien se la retiro y se la asigno a alguien que la necesite con más constancia. Aquí también puedo ver lo que es la fecha de asignación, de cuándo le asigné la licencia a ese usuario y cuándo fue el último acceso de esa persona a la licencia. Bien, aquí aparece discriminada producto por producto, porque por ejemplo mi perfil tiene varios productos asociados, entonces aquí él me hace esa segmentación de el mismo usuario, cada producto que en tanto uso le ha venido dando a lo largo de ese periodo de evaluación que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, esto es un informe muy interesante para ustedes los administradores para poder tomar decisiones basadas en datos. Cualquier información de aquí de la consola, ustedes pueden venir y exportarla en un formato Excel para que puedan llevarlo a alguna junta o alguna reunión importante en la que no tengan acceso a la consola propiamente, sino que quieran llevar ya la información estructurada. Vienen aquí informes, exportar y aquí seleccionan qué quieren exportar, si toda la información o si algo en particular y nuevamente aquí pueden seleccionar el periodo de evaluación con el cual quieren descargar esa información. Bien, esto les va a soportar en un formato XLX que ya lo pueden abrir directamente desde Excel. Ahora, yendo a la sección de soporte, en caso de que ustedes tengan algún requerimiento, algún problema o algo que no sepan hacer con las licencias, ustedes podrían comunicarse directamente con el partner que los acompaña en el proceso de compra y que los atiende. La mayoría de partners pues tienen talento dedicado para soporte y para cualquier tipo de ayuda que requieran los clientes, pero también ustedes tienen a disposición aquí lo que es un chatbot. Este que ustedes ven en la parte inferior derecha
está configurado propiamente para que les ayude en cosas particulares que ustedes requieran. Lo más común y alguno de los ejemplos más claros es que si ustedes requieren instalar una versión previa a las que tenemos ahí en disposición, por ejemplo el Revit, no sé, el Revit 2021. Entonces yo puedo venir aquí al chatbot y decir, quiero descargar Revit 2021. Lo que él hace es buscar pues, y entender dentro de su algoritmo lo que yo necesito y darme una solución acorde a lo que yo estoy solicitando. Entonces, dense cuenta que aquí él automáticamente me envía lo que es el instalador de Revit y si yo despliego aquí las versiones, ya no solo me aparecen las 3 anteriores, sino que me aparece hasta la que yo estoy solicitando, la 2021. Y aquí podría darle a instalar. En caso de que él no me dé la solución a mi requerimiento, yo puedo venir aquí y darle, quiero contactar con un agente. Aquí yo contacto directamente con un agente de Autodesk. Él me va a ofrecer un servicio, me va a apoyar y ese caso de soporte va a quedar codificado o digamos que estructurado bajo un ID, que es eso que se conoce como número de caso. Entonces, todos los casos que yo abra directamente con Autodesk en los que me atienda un agente, voy a tener aquí la trazabilidad y el seguimiento de ese caso, si está en estado abierto o si ya me lo han cerrado y quedó resuelto. Bien, entonces todo ese historial ustedes como administradores lo van a poder revisar desde acá. Y por último, la sección de configuración, aquí quizás lo más interesante, es que ustedes pueden configurar que les llegue a ustedes como administradores, que les llegue un correo periódicamente donde les informe cuáles usuarios durante las últimas semanas no han utilizado ni han entrado al software, para que ustedes tengan digamos que esa rutina y esa automatización de saber quiénes lo están utilizando y si hay usuarios inactivos, pues tomar acciones al respecto. Bien, eso a grandes rasgos y de manera muy general de cómo se gestiona y se llevan las licencias propiamente desde la consola. Ahora hablemos un poquito ya sobre lo que son los procesos de License Compliance. Entonces, Autodesk tiene un departamento que se llama License Compliance, que se dedica propiamente a hacer cumplir las condiciones de uso de Autodesk y a evitar la piratería, sobreuso o cualquier uso irregular de sus licencias. Generalmente, el proceso de una auditoría con License Compliance inicia desde la recepción de una carta por parte de ustedes de clientes. Ustedes van a recibir una carta ya sea de Autodesk o del mayorista o incluso de la BSA. Ahorita les explico qué es la BSA, donde les informa que ustedes han sido seleccionados para un proceso de auditoría con License Compliance. Esto no significa, el hecho de que ustedes reciban una carta, no significa que ustedes ya o que Autodesk sospeche que ustedes ya están en un proceso irregular. A veces Autodesk lo que hace es seleccionar aleatoriamente varias empresas de su base de datos y hacer este proceso de validación para corroborar de que se está llevando una buena práctica. Entonces ustedes reciben esa carta, luego en el segundo paso lo que hace es que un representante de Autodesk se contacta directamente con ustedes para programar esa auditoría y ese análisis que se va a hacer a su entorno de trabajo. Una vez entonces se reciba la respuesta, se ejecuta la auditoría y ustedes van a estar siempre, digamos que al tanto y validando y vigilando ese proceso de auditoría como se ejecuta dentro de sus computadores. Eso genera un archivo Excel, que es un resumen con toda la información que se escanea, y sobre esto Autodesk evalúa, da un informe y les entrega una respuesta oficial también por correo electrónico, donde les dice si ustedes pues pasaron la auditoría y siguen trabajando de manera adecuada, o si se detectó y se encontró algún incumplimiento y hay que hacer una resolución en ese caso, llegar a un acuerdo entre las dos partes para resolver ese incumplimiento. ¿Cuáles son, digamos que los incumplimientos más comunes? Primeramente, el software no válido, que esto es este software que ha sido pirateado o alterado por un tercero y que no es propiamente de Autodesk. Esto, importante aquí, utilizar este tipo de software pues también genera un riesgo enorme para ustedes como empresa, sobre todo por el tema de violación y hurto de datos o por virus o por malware. Entonces, digamos que no es solo
un tema de que Autodesk quiera regularizar su licencia, sino también es protegerse en ustedes como empresa de que están trabajando con cosas legales y que no los están espiando de manera digital o robándoles información. Está también el uso de licencias no comerciales, que aquí eran las que hablábamos al principio de la charla. Si ustedes utilizan licenciamiento trial o licenciamiento educativo para fines comerciales o para proyectos, esto también es una falta y pues incurre en un proceso o en una sanción de license compliance. Y como tercera medida, el sobreuso o simultaneidad. Recuerden que las licencias se asignan por usuario. El usuario está en todo el derecho a instalar su software en hasta 3 dispositivos, siempre y cuando esté logueado y esté trabajando en un único equipo a la vez. No puede estar logueado en 2 o 3 dispositivos de manera simultánea, porque significa que lo están utilizando otras personas con su mismo ID y eso es, digamos que un error o una mala práctica en el uso de las licencias, lo cual incurre nuevamente en un proceso de auditoría y de license compliance. Listo, esas son las 3 principales razones por las que ustedes pueden caer en una sanción. Como les decía, la carta o ese llamado, ese primer llamado que les hacen para realizar una auditoría puede llegar propiamente a Autodesk, puede llegar de un mayorista o puede llegar de la BSA. La BSA es una asociación internacional que lo que hace es velar porque el uso del software sea siempre legal y que todo, pelear o batallar contra la piratería. Autodesk ha firmado y tiene una alianza propiamente con esta organización. Entonces, en caso tal de que ustedes reciban una carta de la BSA, pues Autodesk confirma que efectivamente la BSA está en su total autorización para realizar cualquier tipo de auditoría en su nombre. Y cualquier sospecha o cualquier información que genere una sanción que levante la BSA, pues ella se la informa directamente a Autodesk y ya Autodesk entra a hacer todo el proceso de negociación y resolución de ese incumplimiento con ustedes. ¿Listo? ¿Cuál es la...? Porque aquí, bueno, aquí la pregunta es, cuando se les hace una auditoría, qué es lo que se corre en sus equipos y qué es lo que ese servicio o ese software escanea en sus equipos? La herramienta se llama Autodesk Inventory Tool. Es una herramienta que no hay que instalarla en sus computadores, sino que se puede llevar de manera portable en una USB por parte del representante y del autorizado por Autodesk para realizar esa auditoría. Y lo único que va a escanear y lo único que va a validar son la información de los software que están instalados de Autodesk en ese computador. No les va a leer información de otras marcas, no les va a leer información propia de su compañía, absolutamente nada de eso. Lo único que escanea son seriales de los eh, software que están instalados de Autodesk en ese computador. El proceso no tarda más de 5 minutos por dispositivo, es un proceso muy rápido, no les va a retrasar pues, las tareas y los procesos del día a día en su compañía. Tampoco va a dejar huellas residuales en su computador, no significa que una vez retirado el software no les va a continuar haciendo escaneos, y el resultado de lo que se escanea se va a poder ver directamente en un archivo Excel. Ustedes como clientes están en todo su derecho de visualizar el resultado y acompañar todo el proceso de escaneo y revisar ese Excel, la información que está arrojando, para darse en cuenta de primera mano que no está robándoles ninguna información confidencial de su empresa, que netamente lo que está mostrando ahí es información de logueos y de IDs de los correos, de los software de Autodesk. Bien, con ese Excel, entonces ustedes propiamente lo envían sobre el correo que recibieron de la auditoría y sobre eso Autodesk lo que hace es evaluarlo y darles una respuesta oficial del resultado de su proceso. Bien, para más información y para que lo tengan ustedes a la mano, pues tenemos a disposición estos dos QRs, donde en el primero está toda la información de contratos de licencias y servicios. Aquí van a poder encontrar más a detalle cómo son los procesos de license compliance, cuáles son las causales de sanción y cómo evitarlas. Y en el otro QR van a encontrar ya toda la información de términos y condiciones de uso de Autodesk para que ustedes también lo tengan ahí a la mano si lo llegan a necesitar. Bien, y ya para finalizar, un resumen de las buenas prácticas de uso con el licenciamiento.
Primeramente, no instalar el software en más equipos de los permitidos. Entonces, aquí el número mágico siempre va a ser 3. Cada usuario tiene la flexibilidad de instalar su licenciamiento en hasta 3 dispositivos diferentes, siempre y cuando, nuevamente, no esté logueado en los 3 de manera simultánea. Siempre que uno va a cambiar de un equipo a otro, lo que hace es entrar al software en la parte superior derecha donde aparece su ID de Autodesk, seleccionarlo y darle cerrar sesión para poder iniciar sesión en otro equipo. Bien, como segunda medida, no compartir credenciales de acceso. Aquí es importante, no significa que si yo trabajo por turnos, entonces mi turno va de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 de la tarde entra otro usuario y él va a trabajar con mis credenciales. Eso no está permitido por Autodesk. Eso incurre en una sanción. Entonces, por favor, nada de compartir credenciales entre usuarios. No usar software sin licencia activa. Nuevamente, si ustedes utilizan una versión trial y en algún momento deciden no adquirir la licencia comercial, lo ideal es el desinstalar y borrar cualquier rastro que quede de esa licencia trial para que garantice que ustedes no la van a poder seguir utilizando en el futuro y que no es que por el error algún empleado entre, la utilice y pues genere ahí como un uso indebido. Bien. No usar licencias educativas o trial en entornos comerciales, ya lo que ya hablamos. No reasignar licencias sin control. Aquí, digamos, o sea, a pesar de que ustedes tienen el derecho de reasignar las licencias como quieran, pues tampoco es que vayan a ponerse, entonces el día de hoy la utiliza en tal horario Iván, pero el día de mañana se la reasigno a Juanito para que lo utilice en tal horario, pero después se la vuelva a reasignar a Iván y después otra vez a Juanito, no, pues entonces adquieran 2 puestos porque ambos van a estar utilizándolo de manera continua. A eso se refiere no a reasignar así de manera como tan alegre el licenciamiento. Manejar siempre, llevar un buen control y trazabilidad de todo lo que les muestra la consola de Autodesk, que fue lo que acabamos de ver en la sección de gestión de licencias. Y pues recordar siempre nuevamente el tema de cerrar sesión antes de cambiar de dispositivo. Bien, digamos que por mi parte es todo lo que les quería compartir en el día de hoy. Abrimos el espacio de preguntas para atender cualquier duda que ustedes tengan al respecto. Iván, en la sección de preguntas, Cristina dice, hola, buen día, ¿puedes aclarar el tema de uso en 3 equipos, una suscripción? Ok, perfecto. Entonces, ustedes, cuando hablamos que pueden instalarlo en 3 equipos, si ustedes, significa que propiamente ustedes el software lo pueden instalar en 3 equipos diferentes. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Y si quieren regalarme un momento, yo aquí abro el programa. Denme un momento para mostrarles cómo es el debido cierre de sesión antes de cambiar de dispositivo. Bien, entonces aquí, por ejemplo, estoy abriendo en este computador el Inventor. Si yo, digamos, hoy estoy en la casa, estoy trabajando aquí en mi computador, pero el día de mañana voy a ir a la oficina y pues en la oficina tengo un equipo dedicado, no me voy a llevar este portátil para la oficina. Entonces, allá también tengo instalado el Inventor. Lo único que tengo que tener en cuenta es que el día de hoy, cuando termine mis labores aquí, vengo aquí a esta parte superior derecha, es siempre la misma ubicación independientemente del software que estén utilizando, y darle en la sección de cerrar sesión. Cuando yo cierro sesión, automáticamente me cierra el software y ya queda cerrada la sesión en este dispositivo. Que cuando yo vaya al otro equipo, entonces aquí volvemos a abrirlo haciendo de cuenta que ya cambié de equipo. Cuando yo vaya a ese otro dispositivo, lo que me va a aparecer en primera instancia es que tengo que loguearme. Entonces ahí automáticamente me dice inicie sesión, me lleva al navegador web donde yo inicio sesión y ahí le digo abrir producto y ya automáticamente me logueo y puedo utilizar el software en este dispositivo. Ese es, digamos, que el modo de trabajo. Ok, gracias, Iván, por la respuesta. Tenemos otra pregunta y es, ¿los token flex se venden a través de canales? No, los token flex solo se pueden adquirir directamente desde la página de Autodesk.
Solo a través de esa página oficial. Sí, creo que no hay ninguna otra pregunta. Perfecto. Listo, Iván. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. A las personas que se conectaron y que de pronto luego tienen algunas consultas o quisieran tener un asesoramiento con respecto a cómo están actualmente sus licencias, si están correctamente licenciados o si por ahí tienen alguna duda, por favor contáctenos. Nosotros estamos aquí a las órdenes junto con Iván para poder asesorarles de la mejor manera y que puedan estar en compliance sin ningún problema con la marca. No sé si pusiste tus datos de contacto, Iván, para que puedan contactarse contigo. Y estamos aquí a las órdenes. Que tengan un excelente día y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Feliz día para todos.